remoto paraje del sur oriental, entró a Cuba la libertad el 2 de diciembre de 1956. Aproximadamente a las 6:30 de la madrugada, a unos 30 metros de aquí, encalla por falta de combustible el yate Granma. Sus 82 expedicionarios se lanzan a tierra y encuentran un pantano. Deben atravesar más de 1 kilómetro de aguas pantanosas y espeso mangle para llegar a tierra firme. Nacía a unos 2 kilómetros de la playa Las Coloradas el ejército rebelde. Venían a cumplir la promesa hecha por Fidel Castro un año antes de que en 1956 serían libres o mártires. Después de 60 años el próximo 25 de noviembre, que tuve que esperar para volver a abordar el yate Granma. Estoy en el yate Granma, no hay otro. Estoy en el yate Granma. Yo soy Antonio del Conde. Fidel en la clandestinidad me puso de sobrenombre El Cuate. Sí, la patria es hoy el yate Granma. Es realmente un honor en vísperas de que se cumplan 61 años de aquel histórico desembarco, acercarnos a ese sitio que es también un pedazo de la patria. Se convirtió en ello el día que partieron en él 82 hombres, donde se dice que cabían solamente 8 tripulantes. 82 hombres porque no vino ninguna mujer, y de eso también vamos a hablar hoy. Esto que vieron al principio es parte de un documental, una serie documental que coproduce la Mesa Redonda con el canal árabe Al Mayadin sobre la historia de Cuba, el enigma de Cuba, que nos permitió acercarnos a las playas Las Coloradas y a ese mangle que parecía intransitable todavía hoy, tantos años después. Nos van a acompañar a acercarnos a la historia del yate Granma, El Cuate, Antonio del Conde, el dueño original del yate, a quien entrevistamos hace muy pocos días en la cubierta del yate, como él decía, 61 años después, aunque él dice 60, de que lo hubiera montado por última vez. Y están aquí con nosotros José Andrés Pérez Quintana, es el director del Museo de la Revolución de nuestro país, que atesora en una urna al yate Granma, y es uno de los expertos, de las personas que más conoce sobre su historia, y al fotógrafo Perfecto Romero, Premio Nacional de Periodismo José Martí, y posiblemente el único hombre o el primer hombre que retrató al yate Granma cuando hizo su segunda travesía en la bahía de La Habana, y a bordo de él el comandante en jefe Fidel Castro, que recién había entrado victorioso a La Habana.
Pero yo quiero que comencemos con esta entrevista exclusiva que nos concediera el Cuate, como les decía, hace solo días aquí en La Habana, en la proa del yate Granma. Cómo nos hizo la historia, le preguntamos si puede contarnos un poquito. Mira que la ha hecho veces esta historia, pero siempre la cuenta, siendo la misma, la cuenta de manera diferente. Aquí tienen el testimonio del Cuate. Que platique yo de lo que es el Granma para mí. 60 años, ni siquiera 60 horas serían suficientes para hablar del yate Granma. Pero resumiendo, un día visitando Tuxpan, probando unas armas, vio el yate Fidel, y después de un año de estar colaborando con él, ya me conocía y ya era yo parte del grupo de expedicionarios. Simplemente y llanamente me pidió el yate. Me dijo, si usted me arregla ese yate, en ese yate me voy a Cuba. Debo declarar que yo compré el yate fondeado en los bajos de Tuxpan, inundado, lleno de basura, prácticamente inservible porque hasta la quilla tuve que mandar cambiar. Una quilla de una sola pieza, 60 pies, 61 pies. Ya saben que tiene que ser de una sola pieza la quilla. Estaba yo precisamente revisando que la quilla fuera de una sola pieza y Fidel me pregunta, ¿y ese barco? Le dije, señor, es un barco que compré en abonos, que lo estoy arreglando, está inservible, hasta la quilla tuve que mandar cambiar, pero lo pienso arreglar poco a poco. Y sin más ni más me dices, como ya dije, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. Me incorporo y le digo, señor, el barco no sirve, está inservible. No tiene motores, está todo inundado, no sirve, está todo, tiene vías, hay que calafatearlo, no sirve. Y me repitió más despacio, si usted me arregla ese barco, en ese barco me voy a Cuba. Con 2 veces que me dijo, fue suficiente, acaté la orden. No volví a hablar, nos subimos al coche, nos regresamos a México, se bajó Fidel, Chuchu iba con nosotros, él manejó parte del camino y me regresé inmediatamente a Tuxpan y con el pretexto de que se avecinaba la zona de mal tiempo del norte de temporal, junté una cuadrilla de carpinteros, calafateros, limpiadores y empecé a trabajar en grupo con urgencia para sacar el barco antes de que empezaran los ciclones. Empecé a arreglar el barco de quilla a proa y a popa. Todo se arregló. Se cambiaron, como ya dije, vías, tablas, se calafateó entre tabla y tabla, se encaja coco, fibra de coco, se pintó, saqué los motores, los llevé a México, a la planta de la General Motors, se hizo una reconstrucción total de los motores, se tomaron medidas para los tanques de agua, más o menos por instrucciones del señor Onelio Pino, más o menos calculamos la capacidad de los tanques de agua, la capacidad de combustible, que se necesitaba para la travesía, aceite, gasolina para la planta de luz, porque adapté un nuevo sistema de voltaje en una planta general para la luz general del barco a 120 voltios para que trabajara independiente del motor, de los motores, 2 motores de 250 caballos. En fin, sobre todo se sacó mucho lastre y mucha basura, hasta ropa vieja y cantidad de cosas se desecharon.
Trabajamos incansablemente hasta que logré que el barco estuviera listo y con la ayuda del mecánico lo saqué al agua. Lo boté, como se dice en términos marinos. Saqué el barco, lo eché a andar con la ayuda del mecánico, trabajó perfectamente. Yo tenía alguna experiencia para maniobrar lanchas grandes, tenía yo varias lanchas. Maniobré el barco, respondió perfectamente bien, lo atraqué en el lugar donde se hace combustible, donde se carga combustible. Al llegar ahí, no llevaba yo marinero, nada más era el mecánico y yo, se bajó el mecánico y me dijeron que ese barco de este calado, 50 toneladas, tenía que tener a bordo un marino. Ahí mismo contraté a un pintor que se había portado bien, lo contraté y lo nombré marinero de mi yate y maniobré un poco para cerciorarme de que los controles, el timón, en fin, todo funcionara. Dejé el barco precisamente en donde donde estaba el muelle de Petróleos Mexicanos, y fue donde cabía el combustible, con el marinero encargado, aseguré los motores y me fui rápidamente a México a avisarle a Fidel que el barco estaba ya flotando, que estaba navegando. Para todo esto, yo le informaba a Fidel de todos los adelantos y de todas las reparaciones y de todas las pruebas que hacía yo con el barco. Todo. Siempre lo tuve al tanto de todo. Ustedes saben que Fidel tenía una memoria impresionante, ¿no? No se le olvidaba cualquier cosa que él oía, que él aprendía, lo conservaba. Nunca se le olvidaba nada. Cuando él dijo que si el cuate no me falla, salgo. Y si salgo, llego. Tomó en consideración mi información acerca de que el barco era muy marinero. Muy marinero este barco, pero realmente se les pusieron exigencias fuertes porque se dice que era un barco para 8 tripulantes y montaron 82 hombres. Yo quiero llamar la atención antes de darle la palabra a José que se ve al cuate con unos zapatos de tela verde, que eso es para preservar el cuidado de evitar los hongos por la restauración que se le hizo al Granma. Este es el yate original, recién restaurado hace muy poco tiempo, y además el hecho de que subió con 91 años las escalerillas verticales del Granma, que fue impresionante, dice que no había vuelto a subirlo desde que lo despidió en Tuxpan. Pero vamos a hacer un poquito la historia antes, José. El Granma creo que estuvo fondeado en La Habana antes de que fuera el Granma, ¿no? Sí. Antes de que fuera el yate de... Buenas noches, Arlene, buenas noches a los televidentes. Sí, efectivamente, hay un apunte curioso. El Granma está en La Habana en mayo del 50 y en febrero del 51, antes de ser adquirido por los revolucionarios, por el cuate. Sí, luego venir con realmente el cuate lo adquiere como un yate de recreo, lo tenía una pareja anteriormente, nos había contado él, y él lo adquiere allí pero hay primero, y él lo va a contar un poquito más adelante, lo va a explicar, se había querido comprar otra embarcación para que vinieran los expedicionarios y no fue posible importarla hacia México, y por eso Fidel le pide, aquí está una foto original de la época, ¿no? Aquí está del yate Granma. Cuéntenos, Pepe. Bueno, sí, efectivamente, hay varios intentos de maneras de llegar a Cuba. Y hay un intento anterior que preveía comprar otra embarcación. Pero un día, lo cuenta el cuate, se encuentran al yate anclado en Tuxpan, y entonces ya viene la decisión y la cooperación y la decisión de echarlo a navegar. El cuate es en eso un elemento decisivo, sin lugar a dudas. Fundamental. Ahora, ellos vienen en el yate queda varado en Las Coloradas. ¿Y qué pasa con el yate Granma después de eso? Bueno, la travesía del Granma es la travesía del siglo. Y la llegada fue también bastante difícil, como es conocido. Allí queda varado.
Yo creo que todos sabemos que tanto la preparación de la expedición como el propio rumbo de la travesía era seguido por los órganos, por los servicios de inteligencia del ejército. Horas después del desembarco, el yate es ocupado ya por el ejército, es saqueado, maltratado incluso en su estructura, y vendrán en las horas posteriores la decisión de hacer recalos en Niquero y Manzanillo. El Granma casi subrepticiamente entra a la Bahía de La Habana el 20 de diciembre de 1956. Y Arlene, aquí suceden las cosas que a veces no son previsibles. El hombre que es designado para su custodia, Rolando Novoa Pantoja, era un hombre que en su infancia había sido compañero de crianza, amigo de alguien que era miembro de la expedición. ¿Y timonel? Y timonel del Granma, Norberto Collado Abreu, que también es una persona que tiene un papel importante en el devenir del Granma, ¿no? Y Pantoja, que así lo llamaban, preserva el Granma. Esa relación de amistad decidió su empeño de conservar el Granma. Él sabía que Collado había venido en la expedición. Sí, estaba al tanto. Incluso hubo comunicación entre la familia de Collado y él. Pantoja se propuso que... Ahí estamos viendo a Collado. Que el Granma fuera preservado. Exacto. Incluso hay anécdotas referidas por el propio Pantoja acerca de intentos de compra de yate por personeros del régimen. Como yate de recreo. Así mismo. Y siempre él mantuvo el criterio que estaba desactivado. Es decir, eludió... Que no podía navegar. Así mismo, eludió con esto la posibilidad de que pudiera ser adquirido, ¿no? El Granma en realidad no tuvo por entonces tripulación asignada, no tuvo ningún tipo de destino oficial, digamos. Algunas reparaciones, algunas modificaciones sí se le hicieron, hasta que el 20 de diciembre de 1958, ya en los momentos finales de la Guerra de Liberación, al parecer por lo tenso, lo complicado de la situación política, es enviado a la isla de Pinos a cumplir misiones de patrullaje. Allí lo sorprende el triunfo de la revolución. Triunfa la revolución. Yo debo apuntarle a los televidentes que Collado estaba detenido, estaba preso, encarcelado en el presidio Modelo de la isla, y ya liberado, había ocurrido el triunfo histórico de enero del 59, se presenta ante Camilo, y es Camilo quien le ordena que localice el Granma. Collado desde entonces se dedica con todo empeño al cuidado y al sostenimiento del Granma, y lo localiza. Es decir, Norberto Collado es puesto por Camilo a cuidar el yate Granma, con el hombre que había sido su timonel, a cuidar el yate Granma hasta en los primeros días mismos, incluso antes de que Fidel entre a La Habana. Así mismo, son los días que siguen, las horas que siguen el triunfo de la revolución, y Collado se presenta a Camilo, como te decía. De inmediato cumple la orden, y el 8 de enero de 1959, cuando la caravana de la Victoria arriba a La Habana, está el Granma en el varadero frente al Estado Mayor de la Marina. Allí está Collado, hay un grupo de marineros, Esta foto que estamos viendo. Así mismo es. Esta es de la foto tomada por Perfecto. No, esta no. Pero sí corresponde al yate original y al momento en que se monta Fidel. Bueno, después vamos a hablar con Perfecto sobre eso. Bueno, allí hace la caravana de la Victoria una de las paradas en la capital. Y Fidel sube al Granma. Yo creo que es un momento importante, es un momento que se convierte en símbolo, ¿no? A mí me gustaría, y no quiero improvisar, quiero leer las frases o las palabras que Fidel, parte de las palabras que Fidel dirigió a quienes lo rodeaban. Decía Fidel el 8 de enero: con el desembarco del Granma comenzó, para suerte de Cuba, la insurrección que acaba de obtener la victoria y abrir el camino de la revolución. Era el Granma la proa del triunfo de la revolución, sin lugar a dudas. Bueno, por ahí está la foto de Fidel con su gorra de marinero, quizás nos ayuden a encontrarla, donde se ve en el momento que... ¿Quién le pone la gorra de marinero? No, habría que preguntarse. No es Norberto Collado. Era un oficial de la Marina, yo no lo sabía quién, no lo conocía. Porque es interesante también que, según usted me ha contado, Novoa, aquí está Fidel con su gorra de marinero, quizás fue Novoa, porque usted me ha dicho otras veces que Novoa ingresa a la Marina de Guerra Revolucionaria, habiendo sido miembro de la Marina del Ejército de Batista. Sí, Novoa tenía el grado de sargento de tercera en la antigua Marina, y la revolución lo incorpora, y Novoa se añade, se une al proceso. La revolución le reconoce los grados, incluso Novoa durante más de 30 años
mantuvo funciones en la Marina, trabajó en los remolcadores y fue un hombre que mantuvo un compromiso con la revolución, con su país, con su pueblo. Alguien a quien también hay que agradecerle que el Granma, que es parte de nuestra patria, de los símbolos de nuestra patria, esté conservado y se haya mantenido esperando a su líder ahí en el puerto de La Habana o en la bahía de La Habana. Pero volvamos con el cuate y su inteligente conversación, recordando cuando Fidel le pidió que le arreglara aquel barco para venir para La Habana. Bueno, para venir para Cuba. A Cuba me voy si usted me lo arregla. Volvamos al testimonio del cuate. Esto sucedió a mediados de 1956. Para esto, déjenme informarles que ya habíamos intentado comprar un barco en Estados Unidos, una lancha torpedera. Pedían $20,000 por ella. Le di como garantía un depósito de $10,000 y me regresé, firmé un contrato, me regresé, le di toda la información a Fidel y entonces él asignó al señor Pino a que fuera a recoger la lancha torpedera. No sé qué pasó, que los americanos no dejaron que la importáramos, no la exportaron y se quedaron con los $10,000, se quedaron con el dinero. Entonces Fidel, a mediados del 56, es histórico, que él decía que sería héroe o mártir en 1956. Entonces ve el Granma Fidel y realmente con la experiencia que tenía de Cabo Confite y del Bogotazo, con la experiencia que tenía en transporte, en barcos, etcétera, ustedes saben que él participó en esas dos expediciones. Él hizo un cálculo con su capacidad, hizo un cálculo de lo que cabría en el yate Granma. Las armas, por supuesto, las municiones, por supuesto, la ropa, las botas, un poco de comida. Y aquí en la proa, yo personalmente subí 20 sacos de naranja. Aquí acomodé 20 sacos de naranja para la travesía. Las naranjas se habían recogido de ahí de la huerta, de donde tenemos la Casa de la Amistad México-Cubana. El barco ya listo, después de que el día que iba a zarpar, que Fidel asignó el día y la hora, el 25 de noviembre de 1956, hace 60 años, repito, estando el barco ya listo, y yo no estando presente en la tarde-noche, porque estaba yo tratando de conseguir la autorización, el famoso pasavante, llego al barco, llego al yate, y había un poco de confusión, porque realmente la persona encargada era yo. Chuchú también me iba a ayudar, pero Chuchú estaba en las máquinas. Entonces me tocó a mí asignar el lugar, el espacio de 76 personas, 4 en el puente, el señor Pino, Roque, Collado y Pichirilo. Chuchú abajo, 81 personas. Y Fidel estaba esperando en la esquina que yo le avisara que estaba todo listo, que ya había llegado con el permiso, que me había dilatado, estaba lloviendo inclusive, que me había dilatado porque no me daban el permiso para navegar, pero estaba esperando en la esquina que yo le avisara que fuera por él. En total yo acomodé a 76 personas, repito. No me pregunten cómo. Lo que sí les puedo decir, que yo asignaba a una persona y le decía, señor, no se pare usted, no fume, no hable, no prenda luz y no se mueva de su lugar. Así los acomodé alrededor. Vi mi camarote, el camarote de atrás, y las dos camitas que hay, era una cama matrimonial, se conoce que la dividieron, no sé, para que él se visitara y tuvieran acceso, pero en mi camarote había una cama matrimonial.
Lo demás está, hay uno que otro mueble que yo quité para ganar espacio, pero el barco está en perfectas condiciones, tal cual como salió hace 60 años, perfectamente conservado, perfectamente cuidado, y que sigue navegando. Así lo dice Raúl, que el barco sigue navegando y está en condiciones de navegar. Perfecto Romero, fotógrafo que además acompañó a las Columnas Rebeldes, que es uno de los fotógrafos cubanos que mayores archivos tiene de la historia de la revolución. Estaba presente cuando Fidel y otros compañeros montan y le dan la vuelta en la bahía sobre el Granma. Quiero aclarar, porque ahí se habla mucho, habla de Chuchú, y es Chuchú Reyes, que se hizo maquinista, se improvisó maquinista cuando el yate Granma. Pero quisiera recordar, perfecto, aquel momento en que Fidel y sus compañeros suben y dan la vuelta en la bahía. No dieron la vuelta. ¿No dieron cómo fue? No se movió de ahí. Se quedó en un solo lugar. Sí, allí amarrado al muelle. Ellos subieron, conversaron, él le pusieron la gorra de marinero, conversó con todos los marineros aquellos que habían alrededor de 50 o 60 arriba del yate, porque iba Camilo, iba Celia, pero ellos se quedaron abajo, no subieron ahí en el muellecito. ¿De dónde usted toma esa foto? Esa foto, vamos en un barquito de la Marina y nos lleva frente a la cabaña, pero cerca del mar. Cuando él pasa, le hicimos la foto. Iba un fotógrafo de la Marina y yo, que estábamos esperando allí temprano. Lo llevan, lo atracan y al poquito rato entra la caravana de Fidel, que venían por la carretera central, entraron por la avenida del puerto y suben enseguida. Fidel muy animoso, subió y estaba muy contento allí, y toda aquella gente conversando con él, y él hablando, y yo figuro que yo estaba tirando fotos porque no era fácil para mí. Era mi primer encuentro con Fidel. No lo conocía tal vez por alguna foto o algo, pero no lo conocía personalmente. Porque usted venía en la columna de Camilo. Yo venía en la columna del Che. Yo estaba en la cabaña. Yo en ese momento estaba todavía en la cabaña. Pero la decisión de que el Granma espere a Fidel, que Fidel se monte sobre el Granma aquel mismo 8 de enero, es una sorpresa de Camilo. Seguro, porque Camilo estaba allí, ya venía desde el Cotorro, con Fidel para La Habana. Y bueno, él parece que no quiso subir con toda esa cantidad de gente porque era demasiado. Pero fue muy bonito aquello, porque reencontrarse con el Granma en aquel momento, para él fue una cosa tremenda, que lo disfrutó mucho. Tú sabes que la Marina tuvo una posición bastante buena, a pesar que algunos marineros después desertaron, pero bueno, la mayoría se mantuvo. Bueno, la Marina, Sí. Incluso una parte de la Marina se revela el 5 de septiembre del 57. Y fueron muchos, estaban presos en la cabaña, muchos de ellos, allá en el Repino. Y tuvieron, bueno. ¿Usted volvería a retratar el Granma después, muchos años después? ¿Lo volvió a retratar? Lo retraté en el río Mendales, porque lo tuvieron exhibiendo allí un tiempo, no sé cuántos meses. Que la población incluso... Que estaba el papá de Almeida al frente del Granma, cuidándolo, atendiendo. El padre de Almeida. De Almeida. Ahí fue donde yo lo conocí. Y le tiré fotos allí, pero fue ya tal vez en los años 60 y pico, por ahí 65 o más. Permaneció varios años. Permaneció un tiempo y no mucho tiempo, pero unos cuantos meses. Bueno, le agradezco muchísimo y es la invitación a Perfecto Romero sobre todo es para presentárselos porque tenemos que hacer una historia de vida con este hombre que es uno de los fotógrafos históricos que queda vivo para hacernos también y traernos. Todavía tiene negativos que dice ya no hay cuartos oscuros en Cuba, como creo que queda el suyo y otro más, ¿no? Sí. Quedan 2 cuartos oscuros. El de Pante.
¿El de quién? Del periódico Palante. El Yo lo he conservado. El de Palante, que también es obra suya. Bueno, pues ahí están conservados esos cuartos oscuros para poder salvar archivos que él tiene en filmes, en lo que son negativos, que ya prácticamente nadie imprime en esa modalidad. Gracias, perfecto, volveremos con usted, pero ahora yo quiero que volvamos con el Cuate. ¿Y por qué el Cuate no vino como expedicionario si él mismo contaba que estaba concebido entre los expedicionarios del Granma? Tengo que aclarar, debo de aclarar que hace un año se cumplieron 60 años, es que hace 61 años que partió el yate Granma, ahí cometí un pequeño error. Para mí esta visita detallada del yate Granma es muy difícil transmitir lo que siento por el yate. Realmente, el comandante Fidel Castro en varias ocasiones dijo que quería mucho al yate. Vivió 8 días y dependió del yate su vida. El yate no podía fallar. Él sabía que no fallaba, él tenía la confianza. Yo estaba seguro que el yate no fallaba. Como dije, lo probé y lo volví a probar. Y le tenía yo mucha confianza, mucho cariño. Prácticamente yo lo reparé. Yo no hice nada. Pero yo dirigí los pintores, dejé los carpinteros, dejé los calafateadores, ayudé a los motores. Yo no hice nada realmente con las manos. Pero sí, yo siento que yo lo reparé. Yo siento que yo hice navegar el yate Granma. Imagínense para mí lo que es el yate Granma que yo hice. No es cierto, no lo hice, no hice nada, ya lo repito, pero tengo derecho a sentir que yo hice todo. Me faltan palabras, se me van las palabras. Fidel me dijo que saliendo el yate yo me escondiera, que nadie me conociera, que siguiera yo el yate por tierra, porque un embrague está fallando y que si fallaba el otro embrague tendría que abandonar el barco, que lo siguiera yo más o menos por tierra. Yo me grabé en la mente que iba yo a seguir la ruta del yate Granma, que el yate Granma no iba a fallar, que no iba a fallar el otro embrague, que el yate Granma seguiría navegando. Y con la idea, convencido de que el yate navegaría, yo seguí el yate por tierra. Indudablemente que no lloré porque uno no llora así muy fácilmente, pero sí fue muy emocionante cuando el yate dio la vuelta en los bajos de Tuxpan. El yate estaba acá, los bajos estaban allá, el yate dio la vuelta para coger el río Pantepec. Cuando lo dejé de ver, que se iba por acá, estaba, por cierto, me recuerdo que cuando subió Fidel al barco por un tablón, yo me metí al agua para sentir que el yate se navegaba solito, así como que lo quise empujar. Me salí del agua y esperé que el yate diera la vuelta. Cuando vi que el yate ya no lo vi, cuando me di cuenta que el yate ya no lo vi, sí sentí feo. Sí sentí feo. Como quiera, había yo vivido en el yate varios meses, prácticamente, ¿no? Arreglándolo, probándolo, lo que fuera. Pero sí sentí feo. Sí, el yate era mío. Y yo lo arreglé con ese
con esa intención, con ese fin de irme en él. Fidel siempre dijo que yo me iría, que yo, en el barco, que yo era otro expedicionario. 15 días antes se reunió Fidel, me llamó y me dijo que yo no iría en el yate, que él iba yo a ser más útil fuera de Cuba que otro soldado en la sierra. Ya hace 60 años yo hubiera sido un buen soldado. Me imaginen 60 años menos y experto en armas, pues si hubiera sido, sí, pero pensándolo, recapacitando, yo no estaba preparado políticamente, estaba yo preparado físicamente, indiscutiblemente, estaba yo en condiciones físicas, imagínense, dedicado al deporte, dedicado al uso de armas. Y sí sabía, hubiera yo servido, pero políticamente no estaba yo preparado. Y todos los compañeros expedicionarios habían tenido una educación férrea, impuesta por Fidel. Fidel, cuando se trataba una meta, lo hacía convencido, y lo convence, a las piedras las convence Fidel, las convencía Fidel. Estábamos convencidos de la ideología, de las metas de Fidel. Yo hubiera venido en el yate, pero Fidel me ordenó que iba yo a ser más útil fuera de Cuba, yo sola en la sierra. Sí me afectó, pero me tenía que superar. Tenía que seguir al barco, al yate por tierra, hasta Isla Mujeres, y esperar que Fran País empezara la guerra en Santiago de Cuba, que eso sería la indicación que el yate ya había llegado. Me fui a Isla Mujeres, esperé 2 días, no me acuerdo, y lo oí en un radio, y Isla Mujeres está muy cerca de Cuba. Oí que Fran País ya había empezado la lucha armada en Santiago, y fue tal la emoción de que el yate había cumplido. Yo en ese tiempo hacía mucho ejercicio, corría mucho, me puse a correr en la playa como loco, para agotarme y para felicitarme de que el yate había llegado. El yate llegó. Y Fidel cumplió, acuérdense que iba a ser héroe o mártir. Yo aporté un pedacito para que el barco llegara, y Fidel fue héroe, y fue siempre héroe, y será siempre héroe. Y lo tendremos siempre como un modelo. Bueno, ahí están escuchando ustedes el testimonio de un hombre que pudo ser expedicionario y no fue, pero no fue el único. ¿Por qué muchas personas se han preguntado en el Granma no vinieron mujeres? Si incluso en el asalto al Moncada las hubo. El testimonio de Melba Hernández, junto con el de Fidel a Santiago Álvarez para el documental trascendental que es La Guerra Necesaria, es lo que les ofrecemos ver a continuación. Está presentado el testimonio de Melba por Faustino Pérez y René Rodríguez, quienes dan también su testimonio en este documental y nos recuerdan algunos detalles importantísimos de por qué no vinieron mujeres y de algunos que no pudieron subirse al Granma. Ya al final, después que los compañeros casi todos estaban en el barco, se dejó acercar a los compañeros, a algunos compañeros que se iban a quedar, que se quedaron. Incluso la compañera Melba Hernández llegó hasta aquí, y otros compañeros, creo que el Cuate también, y aquí nos despedimos, digamos, y arrancó el yate en esos momentos, cuando quedaron aquí una serie de compañeros. Debe haber sido triste para Melba quedarse aquí, esa decisión de quedarse. Ella insistió mucho en ir, pero Una decisión de Fidel. una decisión de Fidel.
preparado, me había entrenado, tenía todo mi equipo para la expedición. Se me había convencido de que el barco no tenía condiciones para traer a una mujer. Cuando lo vi, me fue muy fácil entender que era imposible que viniera. Y además, reitero, no entendía que pudieran venir tantos muchachos en el Granma. Al contestarnos Fidel, aceptamos, sin dudar, que venían cerca de 90 jóvenes en el barco. Sin embargo, Fidel nos habló con mucho optimismo. Nos dijo, no importa que seamos 90, no importa las dificultades que tiene el yate, tú sabes que tenemos problemas con los motores, tú sabes que tenemos grandes problemas, pero el yate llega. El Granma llega a las costas de Cuba. En condiciones muy difíciles, perseguido internamente en México, puesto que lógicamente nuestras actividades, en cierta forma, aunque no se dirigían contra el Estado mexicano, violaban las leyes mexicanas. En condiciones muy difíciles tuvimos que organizar a los hombres, entrenarlos, buscar los medios para venir a Cuba y preparar la expedición. Cuando salimos nos estaba buscando la policía de México, a todos. Incluso perdimos una parte de las armas que traíamos. Solamente pudimos traer el armamento para los 82 hombres y algunas armas adicionales que después fue imposible prácticamente trasladar. Nosotros habíamos hecho una discutible promesa de que en 1956 seríamos libres o mártires. Se puede discutir la procedencia de esa promesa, pero en realidad teníamos que luchar duramente contra el escepticismo reinante en Cuba y contra las tendencias políticas que buscaban seguir la vía electoral haciéndole el juego a Batista. Por eso tuvimos que hacer aquella dramática promesa y estuvimos siempre decididos a cumplirla. Si a última hora no hubiese sido posible venir en el Granma, nosotros habríamos venido de cualquier forma, aunque fuesen 8 o 10 hombres. Esa idea estaba absolutamente presente siempre, con el propósito de cumplir la promesa que se había hecho. Pero históricamente, porque uno cuando analiza los hechos históricos piensa que no era necesaria esa promesa. Pero una vez que se hizo, fue necesario cumplirla. Nunca agradeceremos bastante ese documental La Guerra Necesaria de Santiago Álvarez, que es quien conversa con Fidel a los pies del monumento en Playita, donde Fidel hace esta revelación. Ahora, quiero que me cuente, José, vimos saliendo al yate de un hangar. ¿Dónde es eso? Sale de ahí directo para la urna donde se conserva hoy. ¿Cuál es el periplo que sigue el Granma después de aquel 8 de enero? Bueno, primero, esa es la antigua base de reparaciones generales de la Marina de Guerra. Hoy, Empresa Militar Industrial Granma. ¿Dónde está? Ahí en Casablanca. Ahora, ¿qué sucede, Arlín, luego del 8 de enero, de aquel histórico día? Al día siguiente, el Granma regresa a Casablanca y está allí en el varadero. Sucederán periodos entonces donde está en el varadero o está en exposición pública. El yate, como decía Perfecto en algún momento, estuvo en varias ocasiones en el Armendáriz y se permitía el recorrido por el yate, la visita de la población. Fue el Granma también participante en varias maniobras de la Marina de Guerra. Es que el yate era un poco el buque insignia de la Marina, ¿no? Hasta que llegamos al 73. En 1973 ya hay una decisión de la dirección del país de convertirlo en un bien patrimonial. Se aprueban para 1975 los proyectos del Memorial Granma, pero previo a eso, el día 2 de enero de 1974, el Granma va a realizar su última travesía. Una travesía que fue un símbolo. Recorrió desde las Almendares todo el litoral hasta llegar a Casablanca. Y navegaron con él Fidel, Raúl, los expedicionarios que en ese momento sobrevivían y los miembros del buró político.
Ahí estamos viendo la construcción de la urna. Esos son los momentos en que se construye el memorial. El memorial. Sí. Es un diseño renovador, sin lugar a duda, en su momento una importante obra. A la vez que salía el barco, estaba terminándose esta obra. Bueno, ahí viene ya. Ya el 14 de noviembre están concluidas las tareas de reparación del Granma y está preparado el memorial para recibirlo. Sale el Granma desde Casablanca, es izado por una grúa y colocado en la propia base de esa grúa y atraviesa la Rada Habanera hasta llegar al sitio donde Fidel lo visitó el 8 de enero. Allí es depositado sobre una enorme rastra y hace el recorrido desde el muelle frente a la Marina de Guerra hasta el Memorial Granma. El 14 de noviembre es introducido allí y el 1 de diciembre de 1976, coincidiendo con la víspera del desembarco del Granma en su 20 aniversario, se produce el acto de inauguración del memorial, un acto en el que están Fidel, Raúl y los principales dirigentes del país, una representación popular. Que habló el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés. El comandante Ramiro fue quien... Ahí está entrando a la urna. Uno se pregunta, había que ser maestro para... ¿Quiénes condujeron el Granma para entrarlo ahí? Bueno, yo creo que es momento de rendir homenaje a personas que son a veces anónimas. Fueron dos expertos choferes, Zenén Ribalta y Marcelino Zamora, quienes en una diestra maniobra, tú lo decías bien, introducen de una vez el Granma dentro de la urna. Ahora, me parece importante redondear un poco la idea acerca del devenir del Granma en los años posteriores. El Granma creo que redondeó un poco su carácter de símbolo cuando el 19 de abril de 1989 el comandante en jefe enciende la pira, la llama del monumento a los héroes eternos de la Patria Nueva. Creo que allí se cerraba un poco el círculo de homenaje a todos los que hicieron posible la revolución, que tenían en el Granma su representación, digamos, de origen. Y es que, Arlene, por lo menos a mí se me ocurre pensar lo siguiente: el Granma es los niños que lo visitan, el Granma es los 6 millones, más de 6 millones de personas que lo han apreciado allí en su memorial. El Granma es la visita de personalidades de las más diferentes latitudes que ha recibido. El Granma es Raúl, el Granma es Fidel, que lo visitó en más de 15 ocasiones. El Granma es la patria. Estoy absolutamente de acuerdo y por eso este programa es justamente así. Quiero hacerle una sola pregunta. Hay fotos por ahí de los pioneros, es decir, del yate Granma pasando por la Plaza de la Revolución en un mar de pañoletas azules. Y muchos recordamos ese momento o lo vivimos en la propia plaza. ¿Ese es el yate o es una réplica? Es una réplica. Es un símbolo. ¿Hay varias réplicas del yate? Sí. Hay una réplica en el Palacio de Pioneros, en el Parque Lenin, hay una réplica también en Las Coloradas. En México, en determinado momento en Tuxpan, existió una réplica. Existió una réplica. Gracias, Pepe, por estos recuerdos hermosos. Y yo no quería irme de esta memoria de lo que fue el 2 de diciembre, que mañana se están cumpliendo 61 años, sin traer el testimonio, otro testimonio recogido por Santiago Álvarez de Efigenia Mejeira. Efigenia Mejeira, cuando por encima del manglar encuentra al Che tirado con todas sus fuerzas físicas agotadas y él también. Vamos a escuchar este testimonio para después acercarnos al final de nuestra mesa de hoy. En aquellos momentos el Che no era el Che todavía. Yo lo conocí en el mismo barco y era el médico argentino que nos daba pastillitas para el mareo y algunas medicinas y eso. Entonces yo venía avanzando, ya yo habría caminado cerca de 1 kilómetro y ya estaba llegando hacía rato ya que había perdido mi fuerza física, pero estaba llegando también ya a la mitad de las fuerzas morales, si es que tienen alguna distancia. El problema es que yo vi al médico argentino, lo vi tirado en el suelo en muy malas condiciones, como si estuviera ahogándose, en unas condiciones. Yo no sabía tampoco que era asmático cuando eso. Es decir, en aquel momento no teníamos para valorarlo, ni lo estábamos valorando,
por el tremendo guerrillero que fue después, el tremendo luchador y el tremendo revolucionario y el compañero asmático que se anteponía a sus defectos físicos. En aquel momento no era así, lo vi tirado allí en aquella mala condición y yo pensé que aquel ahogo era producto del cansancio. Como yo estaba en muy malas condiciones, me dejé caer pesadamente de espalda, así, en dos mangles que habían junto a él, me dejé caer así sin quitarme la mochila, me dejé caer así como se desmadeja uno, de espalda completamente. Entonces me dijo, me miró, así con el rostro así desencajado, y me dijo, ¿vos qué tenés? No, nada, chico, nosotros hablamos así, dicen los cubanos, ¿no? Le dijo con ese acento argentino y el vos ese. Aquello me cayó bien, ¿no? Porque siempre me ha gustado escuchar cómo hablan los argentinos y los mexicanos y eso. Pienso que a lo mejor a los mexicanos y a los argentinos les pasa lo mismo con los cubanos, nosotros también tenemos nuestra forma peculiar de hablar. Le dije, no, nada, chico, ya me ve como estoy de mal. Entonces me dijo, ¿necesitas ayuda? ¿Vos querés que te...? Entonces le dije, yo realmente me llamó la atención que aquel compañero yo lo veía en peores condiciones que yo y me estaba brindando ayuda. Entonces hicimos un esfuerzo allí, entre los dos nos levantamos y empezamos a avanzar. No hicimos más que levantarnos y fue como si el mangle aquel de pronto, como si el mangle aquel se abriera así en una panorámica, así, en un caleidoscopio, ¿no? Porque llegó una noticia muy linda, que un compañero se había subido en un palo y había visto unas matas de coco y un bohío y había visto tierra firme. Aquello fue la segunda victoria. La segunda victoria, hay que ir allí, a los mangles de las Coloradas, para entender lo que significó salir en medio del pantano y llegar a tierra firme, y eso que decía Efigenio Mejeira, recordando que aquello fue como la segunda victoria. No queda tiempo para más, pero queda tiempo para algo de lo mejor que tenemos reservado hoy en La Patria Es. Agradezco al director del Museo de la Revolución y a nuestro Premio Nacional de Periodismo, José Martí, que me hayan acompañado a este acercamiento, y nos despedimos con dos testimonios importantísimos también. El de Juan Almeida. Estos testimonios están en La Guerra Necesaria, un documental que es más que imprescindible para la historia de Cuba. Juan Almeida y Raúl Castro recuerdan sus emociones como expedicionarios del Granma, y luego nos acercaremos al final del testimonio que nos brindó el cuate Antonio del Conde hace unos días nada más aquí en La Habana, el significado que tiene para él el 25 de noviembre, la salida del Granma, que tiene el propio yate, y el recuerdo de aquel hombre que le cambió la vida. Así nos estamos despidiendo, invitándolos a próximos encuentros en nuestra mesa redonda y saludando al acontecimiento que puso en la historia al ejército rebelde y definitivamente a la Revolución Cubana. Muy buenas tardes. Bueno, Santiago, yo era un revolucionario que estaba comprometido con mi movimiento. Habíamos salido de Isla de Pinos, continuaban las mismas situaciones por las cuales nosotros habíamos atacado en Moncada y habíamos pasado 22 meses en Isla de Pinos en presidio. Ya había salido Fidel para México y otro grupo de compañeros, Raúl y otros, y decidí unirme con mi compañero. Arranqué en el vapor, hablé con Yeye, le dije que me facilitara la manera de obtener el pasaporte. Ya trabajaba en un bufete de Samuel Gutiérrez. Me pidieron mi pasaporte, hice algunas incursiones para conseguir la plata para poder ir. Hablé con el viejo mío, el primero que me prestó dinero fue él, fuera. Otros compañeros, y reunimos unos cuantos dólares. Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya de pie, se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos, el personal se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa,
Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco y no le habíamos el nombre y él dijo seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. Hace un año, después del homenaje aquí en La Habana y el homenaje en Santiago, yo me sentí solo. Ya no tenía a Fidel. Cuando me despido para volver a México, les digo a los compañeros que yo no quería volver a Cuba, que ya no estaba Fidel, que a qué venía yo a Cuba. Me dijeron que no, que tenía que volver. Y bueno, yo no les dije ni que sí ni que no, pero yo no quería volver. Pero ahora viene por varios motivos. Me chequeo médico, que es muy importante. Yo me chequeo hace más de 20 años cada año. Viene para el Congreso de Historiadores. Y además estoy tratando de filmar una película. Hablando del yate de los 60 años, hace un año, pues que iba a haber esta entrevista. Pues entonces, no sé cómo, pero es tan grande Fidel que él previó esta entrevista. Él previó el día que iba a faltar y que lo íbamos a extrañar, pero que teníamos que seguir adelante. Yo me tengo que sobreponer y tengo que seguir adelante. Voy a decirles una cosa. El día 26, Fidel salió en el yate Granma. El día 25 salió de este mundo el día 25. El día 26 fui a la embajada de México, de Cuba en México. Y en el libro de condolencia le puse Alejandro, era su nombre en la clandestinidad. Alejandro, usted me enseñó a vivir otro mundo, otra vida. Cambió mi vida. Yo era un niño con negocios, económicamente sin problema. Él me hizo ver la realidad de la vida. Puse en el libro de condolencias, Señor, usted me enseñó una nueva vida. Ahora enséñeme usted esta vida sin usted. Y aquí estoy practicando la vida que Fidel quiere que practique, recordándolo, respetándolo y sobre todo que se sepa una pequeña parte. Osmani Cienfuegos me dice que soy un pequeño eslabón de la cadena que es la revolución, un pequeñito eslabón, que la revolución es una cadena muy grande. Pues, ¿qué más quieren que les diga? Que necesitaría yo 60 horas para decirles todo lo que quisiera yo decirles. Tantos recuerdos.